¿Cómo están, jovenazos? El día de hoy vamos a resolver el problema número 344A de Codeforces llamado Magnets. Y el problema dice lo siguiente. El científico Mike se entretiene arreglando, organizando filas de dominós. Sin embargo, él no necesita dominós, sino que necesita imanes rectangulares. Cada imán tiene dos polos, positivo y negativo. Si dos imanes están puestos juntos a una distancia cercana, entonces los polos se repelerán si son de la misma polaridad y se atraerán si son opuestos. Mike empieza a poner un imán horizontalmente en una mesa. Durante cada paso, Mike añade un nuevo imán horizontalmente a la mesa hasta el final de la fila. Dependiendo en cómo Mike ponga los imanes en la mesa, entonces estos se atraerán o se repelerán. Asumimos que un solo imán no está ligado a otros para formar un grupo en sí mismo. Mike arregla los imanes en una fila. ¿Cuántos grupos de imanes se generan? Input. La primera línea del input contiene un número entero n que va del 1 al 100.000, que es el número de imanes. Después, por cada n líneas, la yésima línea contiene los caracteres 0, 1 para indicar que el imán tiene la posición más menos, o los caracteres 1, 0 para la posición menos más. Output. Imprime en una sola línea el número de grupos de imanes. Ok, entonces básicamente lo que nos está diciendo el problema es, vamos a utilizar la imagen que el propio Codeforces nos propone. Entonces tú tienes una serie de imanes puestos en una fila. Entonces, dependiendo de cómo es que estos imanes se pongan, estos van a formar grupos. Entonces, por ejemplo, aquellos, como por ejemplo aquí en la imagen, que tengan una polaridad opuesta, como más menos, pues se van a unir. Entonces, por ejemplo, aquí estos tres imanes que representan más menos, pues evidentemente se unen porque un más y un menos se atraen. Pero, por ejemplo, imanes donde la polaridad es distinta, donde por ejemplo aquí hay un cero, aquí hay un cero que representa más, pues se repelen. Lo mismo sucede con este otro imán, donde tenemos una diferencia, donde tenemos dos imanes con extremos en menos, repeliéndose entre sí, y después estos se unen naturalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos usando la información de los imanes a manera de string para saber cuántos grupos se generan? Bueno, si concatenáramos todos los imanes a manera de un solo string, entonces podríamos ver fácilmente de que la cantidad de grupos que se generan está basado en la cantidad de ceros más la cantidad de unos que tiene el string en su totalidad, más uno. ¿Por qué? ¿Por qué uno? Porque es el grupo inicial. Entonces, esta sería la manera matemática de cómo calcularlo. Sin embargo, debido a las restricciones de Codeforces en cuanto al tiempo de las pruebas, esta forma nos va a pedir hacer dos iteraciones para buscar la cantidad de ceros y unos. Así que, si bien es viable, es válida, no es la solución más rápida u óptima. Así que, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, otra manera en cómo llevar el monitoreo de los grupos y de los imanes es viendo las coincidencias dentro de los imanes. Porque, por ejemplo, podríamos tener dos variables. Podríamos tener una variable actual y una variable previa. Pues la variable actual lo que va a hacer es llevar el registro del imán, el imán que llevamos, que estamos leyendo en este momento. Entonces, por ejemplo, yo podría leer primero el 10 y después el siguiente 10. Entonces lo que hago es comparar, vale, el imán actual es igual al previo. Si es que el imán actual en el que nos estamos ubicando, como podría ser este, es igual a su predecesor, entonces sabemos de que se van a unir. ¿Por qué? Porque las polaridades son distintas. Pero ¿qué pasa si es que el imán que estoy leyendo, como podría ser este, es distinto a su anterior? Pues entonces, al ser distintos, se van a repeler y esto por default va a formar un grupo. Lo único importante es de que cuando suceda esta situación, entonces tenemos que actualizar nuestro imán previo porque efectivamente acaba de cambiar. Entonces, por ejemplo, si nos moviéramos acá hacia el siguiente imán, entonces el imán actual es el 1,0, pero el previo es 1,0,1. ¿Por qué? Porque lo actualizamos cuando se creó el grupo. Entonces, usar estas dos variables de actual y previo nos permite llevar ese registro de cuántos grupos y cómo es que los imanes se van uniendo o repeliendo. Y esto se puede hacer en un solo ciclo for que evita hacer varias búsquedas y que
que puede estar dentro de las limitaciones de tiempo que el propio Codeforces nos pide. Así que vamos a ver cómo es que esto se programa en nuestros dos lenguajes. Vamos a comenzar primero con Python. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi plantilla. Podemos ver de que tiene los casos de prueba. Así que aquí a los casos de prueba, o bueno, no a los casos de prueba, les vamos a renombrar imanes, ¿ok? Entonces vamos a llamarle imanes. Es el número de imanes en la mesa. Y entonces a nuestro ciclo for le vamos a llamar índice imán y que va de 0 a imanes. Itera sobre cada uno de los imanes. Pues ya tengo todo para ir iterando sobre los imanes. ¿Qué me tocaría? Pues prácticamente me tocaría ir leyendo los imanes. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer este manejo del previo y el actual? Bueno, pues obviamente necesitamos un imán que actúe como el previo. Así que vamos a asumir que el primer imán se considera como el imán previo o el imán base de inicio. ¿Ok? Entonces vamos a llamarle imán previo. Imán previo es igual a input normal. ¿Por qué? Porque estamos tratando con strings. Entonces el primer imán actúa como imán previo inicial. Y entonces, aquí en nuestro ciclo for, para descartar el primer imán, porque ya lo estamos declarando aquí arriba, pues vamos a empezar desde el índice 1, es decir, desde el segundo imán. Y ahora sí, en vez de imán previo, vamos a tener una variable que se va a llamar imán actual, que es básicamente el imán que estamos iterando en estos momentos. Que sería, por decirlo, imán a poner en la mesa. Entonces, una vez que ya tengo el input para mi imán previo y mi imán actual, entonces ahora sí puedo revisar. If mi imán actual es distinto a mi imán previo, entonces voy a añadir un grupo. Que por cierto, la cantidad de grupos es una variable que de igual manera me faltó generar. Así como tenemos un imán previo, o sea, la mera existencia de este imán previo hace de que la cantidad de grupos empiece en 1. Entonces vamos a poner el primer imán forma el primer grupo. Y esto representa la cantidad de grupos de imanes unidos. Ahí está. Entonces, empezamos con un grupo que es el imán previo. Y entonces con el ciclo for hacemos justamente lo que nos proponíamos de checar si el actual es distinto al previo. Porque si sí lo es, se hace un grupo. Y entonces sumamos +1 a nuestro contador, justamente. Vamos a poner el comentario. Si el imán actual es distinto al previo, entonces suma más un grupo. Perfecto. Y ahora sí, cuando esta situación suceda, bueno, no, de hecho ni tendríamos que hacer que la situación suceda solo cuando sean distintos. Podemos literalmente ir actualizando ciclo a ciclo y todo se mantiene. Entonces sería actualiza los imanes. ¿Por qué? Porque ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Pues ahorita mismo mi imán previo es 1, 0. Vamos a empezar desde el segundo imán, ¿ok? Entonces ahorita mismo estoy en mi segundo imán. Mi imán actual es 10 y mi previo es 10. O 1, 0. Entonces, si son iguales, pues no pasa nada. Virtualmente, intrínsecamente, estamos haciendo una actualización donde el 1, 0, que era el primer imán, ahora es el 1, 0 del segundo imán. No se nota porque lo estamos llevando de nuevo, intrínsecamente, pero el hacerlo en cada una de las iteraciones hace de que pues, estas variables no cambien si es que los imanes se unen y si cambien si es que los imanes se repelen. Entonces, así hacemos la actualización de los imanes previos y los imanes actuales. Y lo último que tendríamos que hacer al final del ciclo for es imprimir la cantidad de grupos que el ciclo nos calculó. Entonces sería imprime la cantidad de grupos de imanes. Y listo. Con esto deberíamos ya tener nuestro código correcto. Vamos a ponerlo a prueba. Me voy acá a Python. Vamos a ejecutar. Y efectivamente me dio 3 grupos. Así que podemos confiar en que va a funcionar. Vamos por acá y vamos a hacer el copy pasta.
Entonces, magnets, correcto. Esto es Python, copy, pasta. Y a ver, esperemos que nos depara. Perfecto. Entonces, en Python ya quedó el código. ¿Cómo sería en C++? Bueno, pues en C++ literalmente es una traducción tal cual. Así que vamos a pasar a nuestra plantilla de C++ y todo este código lo vamos a declarar de la misma manera. Entonces, primero comenzamos con el tema de las pruebas, que en realidad no son las pruebas, son los imanes. Entonces vamos a ir tomando los comentarios para no escribirlos desde cero. Entonces, empiezo con los imanes. Después tengo que declarar mi imán previo y mi cantidad de grupos al inicio. Entonces vamos a estar aquí. Vamos a poner dos variables nuevas. Una donde va a ser string imán previo. Va a ser cin imán previo. Perfecto. Y después otra variable para el manejo de los grupos. Perfecto. Pues ahí están mis variables iniciales. Después mi ciclo for tiene que ahora encargarse de los imanes a partir del segundo. Entonces aquí vamos a cambiar índice imán, índice imán, índice imán. Tiene que ser menor a la cantidad de imanes. Y ahora sí, dentro de este código es donde justamente hacemos el sein del imán actual y hacemos toda la actualización que comentábamos. Así que vamos a traducir el código. Vamos a cambiar los comentarios. Vamos a declarar igual imán actual como una variable tipo string con su respectivo sein, imán actual, perfecto. Y el if como tal se preserva simplemente con la sintaxis de C++ implementada, perfecto. Y la actualización de los imanes no tiene ningún cambio. Entonces con esto se cierra el ciclo for y al final pues lo que vamos a tener que hacer es el cout para imprimir la cantidad de grupos de imanes. Así que dicho esto, vamos a hacer cout grupos en L, perfecto. Y listo, jovenazos. Con esto ya tradujimos el código de Python a C++. Vamos a copy-pastearlo. Entonces paso por acá, me regreso a Submit Code. Volvemos a elegir el problema. Hacemos Select, Copy, Pasta, Submit y a esperar. Ok. Dejó de funcionar. ¿Por qué dejó de funcionar? Ah, esperen. Ya vi por qué. Es por justamente aquí, esto fue error mío. Tenía que declarar índice imán como 1 y no lo hice. Ahora sí. ¿Ya ven? Incluso traduciendo códigos entre lenguajes, yo puedo tener omisiones de qué es lo que hicimos anteriormente. Pero entonces aquí vamos a cambiar un 0 por un 1. Entonces ahora sí, el copy pasta, submit y a esperar. Ahí está, perfecto. Entonces, jovenazos, como pudieron apreciar, efectivamente, el manejo de los índices para el imán previo y el imán actual fueron clave para llevar el conteo de los grupos y hacer esto de forma óptima sin tener que hacer múltiples búsquedas entre imanes que se unen e imanes que se repelen. Perfecto. Y bueno, jovenazos, con eso resolveríamos el problema de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like al video y dejen sus dudas en los comentarios. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, gente. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye.